Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a ver lo que es el triángulo de exposición. Son conceptos básicos que ustedes necesitan entender a profundidad para que puedan avanzar a niveles más creativos en lo que es vuestro estilo de fotografía. Ok, el triángulo de exposición consta de tres partes. Uno es la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO. Cada uno de estos factores y el valor que le demos van a modificar directamente al resultado final de la fotografía y también a la cantidad de luz que va a recibir el sensor. Esto lo vamos a explicar con ejemplos más adelante y también vamos a ver cómo se manipula cada una de estas cosas. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es el sensor? No es más que esta pieza de color verde que la van a encontrar al retirar el lente de vuestra cámara fotográfica. En caso seas usuario de una mirrorless, que son las cámaras sin espejo, al retirar el lente vas a encontrar directamente el sensor. En caso seas usuario de las cámaras reflex, vas a retirar el lente y te vas a encontrar con el espejo y el sensor está detrás de este. Se encarga de captar luz y traducirla a una fotografía final. ¿Ok? Toda la luz que pasa a través del lente la recibe el sensor y esta se convierte en la foto final. Ahora chicos, vamos a ver cómo es que manipulamos los parámetros en vuestra cámara. Bueno chicos, estas son cámaras de marcas diferentes. Esta es una Canon EOS 7D y esta es una Sony A7 III. Entonces, en cualquier marca de cámara que ustedes utilicen, los parámetros son muy similares y se manejan de la misma manera. Bueno chicos, y la forma de colocar nuestras cámaras en modo manual es muy sencilla. En todas las marcas comparten esta similitud, que en la parte superior van a encontrar diales. Esta es una cámara en marca Sony, esta es una cámara en marca Canon, ¿sí? Entonces estos diales tienen muchos automatismos que nosotros vamos a obviar todo el tiempo, no nos interesa, nosotros solamente vamos a utilizar el modo manual, que viene a ser la M que está en el dial, ¿sí? En la cámara de la otra marca ustedes pueden observar que pues el dial siempre tiene esta M que indica que la cámara está en manual. En el caso de Canon, acá están los tres factores. Este es velocidad de obturación, apertura del diafragma, sensibilidad ISO. Bueno, y en Sony chicos vendría a ser lo mismo. Acá tenemos la velocidad de obturación, ¿sí? El número de la apertura de diafragma, que se representa con números F, que está en F4 ahora, y la sensibilidad ISO, que está ahora con ISO 1000. Esto es importante que sepan que el diafragma, el número de diafragma se determina con números F, ¿ok? Entonces, para que entiendan un poco más esto, viene de esta forma. El diafragma forma parte del objetivo. El diafragma no está dentro de la cámara, el diafragma está dentro del objetivo. Entonces, estas son unas pestañas que se abren y se cierran como si fueran el iris de un ojo, ¿sí? Entonces, tú puedes controlar con uno de los diales la apertura del diafragma. ¿Cómo se traduce estos números F? A menor número F, este viene a ser un F4 en este momento, quiere decir que el diafragma de este lente está abierto en su máxima expresión para este lente. A medida que yo subo el número F y por decir me voy al otro extremo y lo pongo en un F22, este iris esta pupila que tendría el lente se cerró. Un F22 es un diafragma muy cerrado que deja pasar muy poca luz, y el otro y un F4 vendría a ser un F muy abierto. ¿Ok? Entonces con esto nosotros determinamos cuánta luz deja pasar el objetivo al sensor. Aquí tenemos un lente mecánico, ¿sí? Ustedes pueden observar en esta parte
hay unas cortinillas que se están entrecruzando. Esas son las cortinillas del diafragma. Cualquier lente que utilicen en sus cámaras digitales o analógicas, que no se usan mucho, pero es igual, ¿sí? El diafragma vienen a ser esas cortinillas que están entrelazadas ahí. Entonces, a menor número F, el diafragma se irá abriendo. Si yo pongo un diafragma con un número muy pequeño, ¿cierto? Ese diafragma se va a abrir. Y a un número muy elevado, como un F22 o un F32, este diafragma se cierra. El diafragma determina la cantidad de luz que uno permite que entre a través del objetivo al sensor de la cámara. Es eso. Ahora, antes los lentes eran mecánicos como el que tengo en las manos. Hoy en día los lentes o muchos lentes no tienen el diafragma mecánico como el que estoy agarrando. Entonces, por decir, este objetivo 10-22 de Canon no tiene el diafragma mecánico. Entonces uno lo controla directamente desde la cámara, que vendría a ser este número 3.5. F3.5 es que mi diafragma estaría abierto. Y a medida que voy aumentando el número F a 5.6, a diafragma 8, las cortinillas del diafragma del lente pues se van cerrando. Y bueno, me interesa de que ustedes puedan diferenciar los distintos resultados que pueden obtener solamente al modificar el diafragma. Este está a 3.5, la siguiente está a diafragma 8 y la siguiente está a diafragma 22. Hay un par de diferencias bien marcadas y ahora las vamos a resaltar. En la de diafragma más abierto, es decir, con el número menor, tenemos poca profundidad de campo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos un área muy pequeña de la fotografía en foco y el resto está desenfocado o difuminado, ¿sí? Podemos ver que los primeros dos trastes quizá, o el primer traste nada más está en foco, y las cuerdas por acá también, y un poco más de las pastillas por acá, y nada más. El resto está totalmente desenfocado, y esto se logra simplemente abriendo nuestro diafragma, es decir, poniendo el valor F a números menores. Por otro lado, cuando nos vamos al de diafragma 8, vamos a ganar más profundidad de campo. Eso quiere decir que vamos a tener más área enfocada dentro de nuestra imagen. Y así es. Ya podemos ver que esta palanca de acá está en foco. Ya hay más área del mástil de la guitarra también con foco. Todavía tenemos algo de desenfoque al fondo y acá en el primer plano, pero es menos. Este efecto de desenfoque es menor. Eso quiere decir que estamos ganando profundidad de campo. Y ahora, al saltar a la fotografía de diafragma 22, pues podemos ver que prácticamente toda la fotografía está enfocada. Ya vemos la textura de acá del cojín en el que está apoyada el mástil de la guitarra. Tenemos definición hasta casi el último traste de la guitarra. Y bueno, entonces, recapitulando, a diafragmas más cerrados tenemos mayor profundidad de campo, y a diafragmas más abiertos tenemos poca profundidad de campo. Entonces, esa es la primera diferencia. Ahora, algo que quiero que presten mucha atención es este detalle de acá. Este área que está entre la palanca y el mástil de la guitarra. Pueden ver que hay poca textura, y esto se debe obviamente al desenfoque que se está logrando por el diafragma abierto. A medida que yo voy cerrando el diafragma y voy ganando profundidad de campo y voy ganando más enfoque en
en la imagen. ¿Qué es lo que pasa? Voy a resaltar la textura que se estaba escondiendo detrás de ese desenfoque. A F22 definitivamente vamos a ver muchas más partículas de polvo, pelusas y esas cosas que estaban en la guitarra en ese momento. Y esa es otra ventaja de utilizar diafragmas abiertos. Es un recurso que se utiliza mucho para pues sacarle mayor partido a pues probablemente uno cuando va a hacer fotografías y no tiene el mejor fondo del mundo, pues utilizas diafragmas muy abiertos para desenfocarlas, para desenfocar estos fondos y volverlos un poco más estéticos, ¿no? También para sacar de contexto a nuestros protagonistas de las fotografías y pues resaltar y obligar al espectador a ver a donde nosotros queremos que vean, ¿sí? Esa es una gran ventaja de utilizar este recurso, que es abrir el diafragma y lograr este desenfoque delante y detrás de nuestro sujeto protagonista en nuestras fotografías. Por último, acá tengo otra fotografía que está igual a 3.5, es un diafragma abierto, o por lo menos el más abierto que me permitía el lente que estaba utilizando en ese momento. Y pueden ver que de la misma forma tenemos poca profundidad de campo, tenemos solamente esta área central de la guitarra que está enfocada, y por delante y hacia atrás estamos ganando ese desenfoque bonito. Bueno chicos, ahora lo que quiero que presten atención es a la sensibilidad ISO que estamos manejando en estas fotografías. Acá tengo un ejemplo de esta fotografía en ISO 100 y pueden ver que la calidad es brutal. Tienen mucho detalle en las estrías de las cuerdas, la textura de la madera es muy bonita, la textura del plástico, incluso acá se puede ver un poco de desgaste de óxido en las pastillas de la guitarra, y la fotografía no tiene nada de ruido. Y esta es la máxima calidad que me puede dar la cámara con la que hice esta fotografía. Entonces, la regla del ISO es sencilla. A menor valor ISO, ustedes van a exprimir al máximo la calidad de vuestras cámaras. Y si ustedes están en una situación de poca luz y tienen que subir el ISO, pues lo pueden hacer, porque tampoco se trata de no tener nada de ruido. O sea, no hay que obsesionarse con eso, porque en realidad muchas veces uno termina incluso imprimiendo esas fotografías y ese ruido no se nota. Muchas veces el ruido lo notamos en la computadora, pero al imprimir no se nota. Ahora, lo que sí es cierto es que hay pérdida de calidad. Esta es una fotografía a ISO 100 y igual tenemos mucha calidad y mucha textura, a diferencia de esta que está a ISO 6400, y ahora van a ver a qué me refiero. Es esto. Hay mucho grano, hay mucho ruido digital, se ha perdido mucha nitidez, se ha perdido mucha definición. Entonces, el truco para poder subir el ISO a lo que ustedes necesiten es simplemente probar la cámara que ustedes tienen. Si es que ustedes conocen el equipo que manejan, van a poder saber cuál es el tope de ISO en el que sus cámaras les está dando una calidad aceptable. Entonces prueben, suban el ISO y nada, hagan sus pruebas, suban el ISO, vean hasta qué punto vuestras cámaras les da buena calidad para poder utilizar esas fotografías, y después eviten siempre sobrepasar ese límite que vieron que su cámara tolera. Eso es todo. Y como les digo, no se obsesionen con el ruido, que no es para tanto. El ISO sirve de mucho. Bueno chicos, les he preparado un ejemplo muy sencillito para que puedan entender
cómo influye la velocidad de obturación en sus fotografías. Acá hemos puesto simplemente agua dentro de una copa y al momento de verter el agua dentro de la copa pasan muchas cosas y muy rápido dentro de esta. Entonces disparar un treintavo definitivamente no es suficiente. Se dibujan trazas, se dibuja una especie de bruma ahí adentro porque hay mucho movimiento y a un treintavo es difícil congelar acciones tan rápidas. Entonces la siguiente fotografía que hemos hecho está hecha a un 500avo de segundo y esta fotografía pues hay diferencia. Se puede observar que las burbujas se han congelado bien. Incluso yo podría decir de que podríamos haber disparado un poco más rápido para poder congelar mejor la acción dentro del líquido. Pero como un ejemplo creo que se ve a simple vista de cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces ninguna fotografía es mejor que la otra, ninguna fotografía es más correcta que la otra. Aquí solamente depende de qué es lo que ustedes quieran hacer. Si es que ustedes quieren congelar movimiento o si ustedes quieren darle una sensación de movimiento a sus fotografías, pueden elegir y pueden determinar esto de acuerdo a la velocidad de obturación. Si quieren congelar, simplemente obturen a velocidades muy altas, y si es que quieren darle una sensación de movimiento a sus fotografías, obturen a velocidades menores. ¿Ok? No confundan por favor esta sensación de movimiento con fotografías trepidadas, con fotografías movidas. Aquí hay este tipo de bruma porque las cosas se están moviendo dentro del vaso. La copa en sí está detenida, está enfocada, no está movida. Entonces es eso, ¿sí? No vayan a confundir darle esa sensación de movimiento a sus fotografías al obturar lento con dejar fotos movidas, ¿sí? Con dejar fotos trepidadas. De eso no se trata. Entonces chicos, esto les abre un par de opciones más a la hora de ser creativos en sus fotografías. Ya hemos visto que pueden solamente con el diafragma y con la velocidad de obturación pueden elegir entre fondos desenfocados, pueden congelar, pueden darle sensaciones de movimiento a sus fotografías, o también pueden tener absolutamente todo enfocado en sus fotografías. Hay muchas cosas en las que ustedes ya con estos conceptos básicos claros pueden comenzar a improvisar un poco, a experimentar un poco con sus cámaras fotográficas y lograr resultados muy creativos, ¿no? Muy bonitos, creo. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que estén viendo los videos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad.